Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio, a esta iniciativa de Charlas of KU. Muchas gracias por participar en esta tarde, muchas gracias a Sergio por decidir unirse también a estas actividades que venimos haciendo desde Sofca University, y el tema que nos convoca el día de hoy es el estado actual del procesamiento del lenguaje natural en la inteligencia artificial. Entonces, Sergio, son todos tuyos los micrófonos. Muchas gracias por aceptar ser parte de este espacio. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buenas tardes. Bueno, comencemos. Como le decía Natalia, la charla de hoy es el procesamiento del estado actual o el presente del procesamiento del lenguaje natural. O como le quiero llamar yo, o el cómo una IA te va a reemplazar. Mentiras, pero probablemente. Vamos a comenzar con un poco de historia y de contexto. Lo que conocemos hoy, los avances que ustedes escuchan y leen diariamente sobre inteligencia artificial, sobre las aplicaciones que te cambian la cara, sobre los asistentes de voz, los chatbots, etcétera, son desarrollos que no son muy antiguos. Digamos que la inteligencia artificial es una práctica que sí lleva bastante tiempo. Comenzó, digamos, en el año de 1958 con varios estudios y conceptos que se desarrollaron en su momento. Por ejemplo, el término de red neuronal inteligente o el perceptrón, que es esta simulación de una neurona humana que nos permite procesar información, resumirla un poco y llegar a un resultado clasificatorio. Aunque estos conceptos son viejos, solamente en la última década es que se han visto implementaciones reales, palpables, sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial. Real, no en términos de ciencia ficción. Digamos que la inteligencia artificial es un concepto bastante abierto y no se puede realmente meter todo en la misma bolsa. Depende del problema que queramos resolver, vamos a estar enfocados en diferentes áreas de la inteligencia artificial, como es la robótica, por ejemplo, la visión artificial, el procesamiento de voz, o lo de la charla de hoy, que es el lenguaje de procesamiento del lenguaje natural. Cada una de estas disciplinas avanza pues a velocidades diferentes y cada cierto tiempo pues tienen unos avances importantes que no necesariamente están relacionados unos con otros. Por ejemplo, los avances de la visión artificial no quiere decir que vamos a tener mejores modelos para procesar lenguaje natural o viceversa. Bueno, vamos a comenzar un poco, no entremos directo a lo que nos da el procesamiento del lenguaje natural. Veamos cómo estas disciplinas van evolucionando. Vamos a dar el caso de cómo fue el comienzo, por ejemplo, de lo que la mayoría conocemos y es la parte del boom de la inteligencia artificial con la visión artificial. Antes, aunque si no lo saben, la visión artificial comenzó pues a tener modelos operativos de clasificación de imágenes eficientes apenas en el 2012. Esto a través de un modelo de clasificación que se conoce como AlexNet. AlexNet, ¿qué logró? Hay un dataset, un repositorio de imágenes que se llama ImageNet. ImageNet, digamos que genera una competencia de qué modelo es el que logra menor porcentaje de error al clasificar un set de millones de imágenes. Antes del 2012, antes de la aparición de AlexNet, los modelos tenían un porcentaje de error del 30, del 40, del 50%. Solo con la aparición de AlexNet y su modelo de clasificación matricial, realmente lo que se llaman redes neuronales convolutivas, logró clasificar
las imágenes con una tasa de error muy baja. A partir de ahí, y tomando enseñanzas de aprendizaje del modelo de LSNet, pues la curva empezó a bajar y nuevos modelos salieron, y los modelos actuales, digamos que tienen una precisión bastante alta y una forma de implementar bastante sencilla. Eso nos permitió clasificar imágenes, pero eso no sorprende mucho. Luego se desarrollaron en el 2014 las GANs. ¿Qué son las GANs? Probablemente ustedes no lo conocen con estas siglas, sino, o tal vez sí, pero son redes neuronales o redes de datos generativas. Esto, en términos simples, es lo que permite esta aplicación que han usado últimamente todo el mundo para darle datos a Rusia y a China, que le devuelve la cara a viejito. Esto es lo que la genera. Es un modelo de datos que coge un set de imágenes, le agrega ruido y genera imágenes nuevas, imágenes de la nada. Esto evoluciona desde el 2014, donde teníamos formas muy simples de rostros basados en sombras, luego imágenes como antepuestas con diferentes características que todavía no se ven muy reales, hasta 2018 o 2020, que ya tenemos rostros casi perfectos. Esto es muy importante para la evolución de la tecnología computacional, pero también es un riesgo muy amplio para la humanidad. Imagínense, esto nos va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, hacer videos falsos que parezcan reales. Imagínense las noticias que van a surgir, la conmoción que va a causar esto en la sociedad. De nuevo, la inteligencia artificial no es buena ni mala, es el uso que se les dé. Sigamos un poco con la evolución. Esto es la parte de imágenes, y esto digamos que es lo máximo que pasa en este momento. La parte de clasificar, identificar visión artificial. Estamos tratando de simular un humano. Pero sigue la evolución. Ahora entrando un poco más al área que compete esta charla, que es el procesamiento del lenguaje natural. No sé qué tan enterados está la mayoría de noticias sobre computación, pero el año pasado hubo un escándalo porque salió un modelo que generó una empresa que se llama OpenAI, que permitía, a través de una inteligencia artificial, redactar textos que parecían reales. Eso generó que varios portales y varios bots pudieran hacer noticias falsas que influían en gente confiada en temas de campañas electorales, en temas de propagación de enfermedades o cualquier escándalo político del medio del espectáculo o lo que fuera, bastante creíble. Ese modelo se llamaba GPT-2. El GPT-2, como les decía, es un modelo de datos que nos permite generar secuencias de textos basados en cualquier punto del texto anteriormente generado. Ahorita vamos a ver un poco de esto con ejemplos. Ese año, realmente, este mes, no, el mes pasado, salió un nuevo modelo de GPT-3, que es la evolución del GPT-2 que les acabo de hablar. El GPT-3 es un modelo que es 120 veces más grande que el GPT-2, del que les dije anteriormente, que ya tenía la capacidad de generar textos impresionantemente reales. Tan reales en su momento que la empresa que desarrolló este modelo, OpenAI, decidió limitar mucho el uso de este modelo por las implicaciones que tenía toda esa generación de noticias falsas. GPT-2, para que tengan la comparación, indexaba contenido de Internet, lo que llamamos parámetros, y tenía una indexación de parámetros de 1.5 mil o 1.500 millones de parámetros en su momento, y ya tenía resultados impresionantes. GPT-3 tiene 175 mil millones de parámetros. Imagínense lo que puede hacer con eso. Eso está indexado a través de todo el contenido de las redes sociales, de los foros de discusión, Reddit, 4chan, Twitter, Facebook. Todo el contenido de Internet prácticamente está en este modelo. Y este modelo retroalimenta al mismo modelo. ¿Qué se puede lograr con esto? Y vamos a ver este tema.
y es bastante impresionante. Por lo menos a mí me dejó con miedo. Les voy a mostrar un texto. Ese texto era una introducción que quería hacer en esa misma charla, que eran los retos del procesamiento del lenguaje natural. Se los voy a leer unos párrafos para que miremos. A medida que la realidad virtual y la realidad aumentada se expanden en nuestra vida cotidiana, el uso del reconocimiento de voz ha adquirido un significado completamente nuevo. Desde asistentes personales hasta dispositivos para ancianos o personas con impedimentos físicos, hay muchos casos de uso excelentes para este tipo de sistemas. Pero, ¿podemos realmente automatizar el reconocimiento de voz cuando hay tantos matices utilizados en el lenguaje? Luego nos pone una definición de aprendizaje automático. Inventado a finales de la década de 1970, el aprendizaje automático significa tratar de averiguar qué haría una computadora al observar la información que se proporciona. Por ejemplo, supongamos que tiene un árbol y quiere averiguar qué altura tiene. Podríamos revisar sus hojas, ramas, conos para encontrar el modelo de cómo se podría obtener altura. Pero todo ese trabajo es muy fácil si se conocen propiedades comunes de su modelo. El aprendizaje automático se vuelve complicado cuando no puedes encontrar una propiedad común para todos los diferentes árboles. Voy a dar hasta ahí. Todo ese texto se lo generó el modelo de GPT-3. Yo solamente le di el título y él me generó un texto que parece escrito por una persona. Y ustedes dirán, muy fácil, él cogió un artículo de internet y hizo un copy-paste, algo así. No, pues eso lo hace cualquiera, ¿cierto? Pero no. Él también puede ser creativo. Un ejemplo de esto, de esa creatividad, es esto. Eso se lo mandé al equipo de inteligencia artificial para que lo vieran en el momento que yo estaba muy asustado con el tema. Y puse un título. Sergio Mesa fue un sangriento emperador del Imperio Chuma a mediados del siglo XIII. Y él me generó esta historia ficticia, pero creíble. Sergio Mesa fue un emperador más sangriento del Imperio Chupa, eso no existe, ¿cierto? Y yo no fui un emperador. A mediados del siglo XIII, entre los peores actos de su reinado estuvo la masacre de Mojave, donde 150.000 personas fueron exterminadas. A pesar de que Mesa era despiadado, su ejército a menudo moría y a menudo abusaba del miedo y las dificultades de sus súbditos. Si usted lee todo este texto, es impresionantemente realista. Imagínense yo poner cualquier, vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejemplo. Esto, me adelanté. Esto es una implementación del modelo de GPT-3, pueden entrar, se llama InferKit. Y él tiene la capacidad, a través de un texto, generarme las frases. Vamos a ponerle que me genere 500 párrafos, que es lo máximo, pero 500 caracteres. Y vamos a darle cualquier título. Ya tenía preparado pues uno. Vamos a poner este, por ejemplo, que tengo. Y dice la noticia: Sofka Technologies, una empresa colombiana, desarrolla la cura del síndrome de E. Portilla. Gracias a nuestro compañero Estefano Portilla por aportar la inspiración de este síndrome. Y vamos a ver lo que genera. Vamos a ver que comience, que me tome en cuenta eso y que genere el texto. Eso es en vivo y en directo. Ojalá no falle. Seguida se los traduzco. Les voy a poner la traducción del navegador a los que no entienden mucho, que lo puedan leer. Y vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver qué nos escribe. Entonces dice: dentro del mes del desarrollo del proyecto se publicó la siguiente información. La esquizofrenia, o como se llama en inglés, trastorno delirante, es un trastorno mental del cerebro que es caracterizado por la pérdida abrupta del control de comportamiento o la actitud de uno. Se manifiesta por la interrupción de patrones psicológicos típicos de una persona, que entre otras cosas puede conducir a una serie de comportamientos y rasgos de personalidad. Aunque no todos los pacientes de esquizofrenia tienen una razón clara, vamos a decirle que siga generando a ver qué más nos genera. Acá le podemos dar que nos genere una historia en algún momento. Vea, nos generó el Softcat Technologies. Vamos a darle un poco más. Y démosle que nos traduzca. Entonces,
está diseñado para usarse como una terapia completamente con medicamentos convencionales, pero si se muestra que es efectivo, también puede ser beneficioso para tratar otras afecciones relacionadas con el problema de esquizofrenia. La ley alemana me faltó acá. La nueva sustancia lanzada por Softcat Technology es una forma novedosa en el medicamento que trata cualquier enfermedad que pueda causar al paciente con déficit de atención. O sea, el síndrome de Portilla es un síndrome de falta de atención. Y ustedes ven esto, yo solamente le di el título y él realmente me inventó una historia. Y así podría hacer muchas más historias. Eso es impresionante, es una aplicación muy impresionante. Ustedes dicen, ay, qué bonito, ya sé cómo voy a hacer mi trabajo de grado, ¿cierto? Doy ideas, no me tienen que pagar por esa idea. Pero esto es un poco más delicado y enseguida les va a preocupar. Pero, ¿cómo se genera esto? Eso se genera, y esta va a ser la única parte técnica que les voy a dar en esta charla, a través de algo que se llaman transformers. No los transformers, sino transformers. ¿Qué son los transformers? Un tipo de red neuronal que nos permite generar secuencias tomando de la misma secuencia generada para darle un orden coherente y lógico a través de un entrenamiento previo. O sea, yo le doy un montón de textos y él va a determinar qué es lógico, cómo se expresa el lenguaje, ¿cierto? Y él lo que va a hacer es, el modelo en sí lo que trata es de predecir la siguiente palabra o predecir el siguiente carácter o ya hasta que llega de predecir el siguiente byte. Un ejemplo es esto y eso los va a empezar a poner a pensar. Imaginemos que tenemos estos contextos. Si yo entreno el modelo con esta secuencia de sumas y al final le digo que me sume esto, él me va a poder resolver esa operación. Pero piensen lo siguiente, yo no entrené el modelo para que sepa sumar. Él metaaprendió basado en la comprensión del lenguaje. Eso quiere decir que él está generando conocimiento. Eso es una tarea, o sea, es una tarea que puede derivar de más tareas y él mismo puede, a través del conocimiento generado por él mismo, generar nuevo conocimiento. No sé si lo hago entender. Por ejemplo, en este caso yo le podría decir que me reordene las letras o en este caso que me traduzca. Pero este modelo lo único que hace es predecir la siguiente palabra o carácter. Pero dentro de la lógica de la comprensión del lenguaje en el modelo, puede generar resultados del lenguaje. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esto? Dirán ustedes, muy bacano. También puedo usarlo para una calculadora o para un traductor muy bonito. Pero si yo les digo de que ustedes programan y programan en un lenguaje, y si el modelo se entrena con este lenguaje y lo toma como un lenguaje natural, pues podría ser esto. O sea, para que sepan, este modelo es capaz de generar código. Yo le digo simplemente, quiere un texto largo que diga bienvenido a mi newsletter y un botón azul que diga suscribirse. Y ¡pum! Él me generó la maquetación y el código para eso. Pero el texto está en blanco. No, quiero un texto rojo que diga esto. ¡Pum! El texto en rojo. Quiero un botón para cada color del arco iris. ¡Pum! Un botón para cada color del arco iris y el código. Quiere decir que esto puede programar. Y ustedes dirán, no, pero es que maquetar así, no, pues qué cosa tan tesa. Vamos a hacer una cosa más complicada, vamos a ver un ejemplo más complicado. Esto es Python. Listo. Entonces, digamos que queremos que esto genere una función. O sea, vamos a definir una función que va a definir si una palabra es palíndroma. O sea, que se lee igual al derecho o al revés, ¿cierto? Oso, easy. Bueno, entonces le decimos, quiero saber si esa palabra es palíndroma. Y él nos devuelve la función. Hasta ahí, uno dice, muy bonito, programa muy bonito en Python, pero cosas más complicadas. Por ejemplo, quiero que me devuelva una lista de las palabras palíndromas que tengan una longitud X. Entonces, yo le empiezo a dar la función, la instrucción de retorno y una lista de índices para cada elemento que sea palíndromo.
y que su longitud sea de 7 caracteres. Y él me genera la función. Y vean lo siguiente. Él supo que el 7 era un parámetro. Era un parámetro que debía resolver en la función. Y si no se dan cuenta, también reutilizó la función isPalindrome. Impresionante. Y podemos tener más complejidad. Acá tenemos una función que queremos que nos haga un descuento cuando el nombre sea palíndromo, cuando el nombre del cliente sea palíndromo. Él nos escribe toda esa función y así él puede empezar a aprender a programar. ¿Él de dónde saca esto? Tiene una fuente impresionante de código que se llama GitHub o GitLab, ¿cierto? Todos los proyectos que tengan ustedes públicos, pues él los va a indexar y él va a aprender a programar. ¿Ahí les parece suficiente? O un poquito más, veamos algo más. Él dice, listo, hace programas, pero bueno, esto era un miedo que yo tenía y era el límite que mentalmente yo colocaba en la inteligencia artificial hace unos años. Y lo hablaba mucho con mi hermano y le decía, él me decía, es que una inteligencia artificial no puede ser creativa, pero acá está siendo creativo o está simulando ser creativo. Está programando, está creando código a partir de instrucciones. Y la gente dirá, no, es que esto todavía no tiene mucha calidad. Tal vez, pues, la calidad va a ser el resultante del diferenciador, pero él va a aprender. A medida que publiquemos artículos sobre la calidad de esto, él va a determinar qué es bueno y qué es malo en términos de calidad y va a ser mejor software que nosotros. Ahora, esto es impresionante. La inteligencia artificial puede programar inteligencia artificial. Es un modelo de Machine Learning. Y él puede dar instrucciones a un modelo de Machine Learning que genera un modelo de Machine Learning. Entonces, miremos acá. Eso es Keras, una librería para generar redes neuronales. Y le decimos que construye un modelo de clasificación de imágenes en 5 grupos, en un dataset de 25.000 imágenes, y que las imágenes tienen un tamaño de 500 por 500. Y ¡pum! Él me generó en Keras, esto es TensorFlow, el modelo. Entonces, luego él no podrá implementar esto. O sea, para mí esto es Skynet. Los que son muy jóvenes para saber qué es Skynet. Skynet era la inteligencia artificial de Terminator, la que nos aniquiló. Estas son capacidades actuales del procesamiento del lenguaje natural. Pero pensemos un poco en qué estamos evolucionando. Y realmente, si hay una posibilidad de que esto nos reemplace, por lo menos haciendo código. Pero también abre muchas posibilidades. Él en este momento no va a tener características como las que tienen los humanos, por ejemplo, de empatizar con un cliente, de poder saber realmente qué es lo que quiere y de tolerar los cambios constantes que tienen, ¿cierto? O interpretarlo, pero podría en un futuro no muy lejano tener esa capacidad. Y eso no va a detenerse. Tengo unas reflexiones que quiero hacer. Entonces, los modelos actuales de Machine Learning no los debemos ver como un problema, los debemos ver como una oportunidad. Pensemos, nosotros somos ingenieros o somos creativos, somos científicos de computación, ¿cierto? ¿Qué aplicaciones podemos hacer con esta tecnología que tenemos ya? O sea, el futuro que nos vendían cuando pequeños ya está aquí. ¿Qué podemos aprovechar de eso? ¿Cómo lo podemos implementar? Hay que adaptar esto a nuestro trabajo y a nuestro entorno para poder lograr soluciones que sean más eficientes, que podamos hacer nuestro trabajo mejor. Debemos evolucionar la mentalidad y dejar de ser operativos. Dejen de pensar, y supongo que cuando se le decía a alguien, es que mi profesión va a ser la última que la va a reemplazar la inteligencia artificial, pues no. Ya todas las profesiones son reemplazables próximamente por inteligencia artificial. Pero nosotros debemos dejar de ser operativos, debemos dejar de echar código y más bien pensar en las soluciones, analizar los problemas y darle esa capacidad a estas máquinas de que nos ayuden a plasmar soluciones mucho más rápido y con mejor calidad. Nosotros nos vamos a dedicar a pensar, no a hacer. El aprendizaje automático y en general la inteligencia artificial van a seguir avanzando cada vez más, ¿cierto? Más rápido y no debemos tener miedo. Debemos saber potenciar esas capacidades y mejorarlas inclusive a ellas mismas. Y debemos salir de nuestra zona de confort. Si usted es un desarrollador frontend
y ve muy fácil su futuro porque está demandándose el desarrollo frontend. O eres una persona de calidad, pues piense que es próximamente un robot, le vamos a poder decir, determíneme si este software, calidad, ¿cierto? Falla. Y simplemente dándole instrucciones y él va a poder regenerar todo eso. Pero, ¿quién va a construir esa inteligencia artificial? ¿Quiénes son los que van a dar los parámetros y las van a entrenar? Ingenieros, ¿cierto? O científicos o programadores. Entonces salgamos de esa zona de confort. Si sos front, aprende back, aprende machine learning, aprenda matemáticas, análisis de datos, que podamos generar nuevas capacidades en los proveedores de software que nos ayuden a mejorar la tecnología. Pensemos que hace unos años se programaban tarjetas perforadas, luego teníamos IDEs y teníamos compiladores y teníamos máquinas que interpretaban eso. En algún momento las personas que dedicaban a hacer esto, pues de pronto se sintieron obsoletas, pero no, desarrollaron nuevas capacidades y las adaptaron. Tenemos que empezar a cambiar esa zona de confort y creo que es ya. En unos años estoy seguro que estas máquinas que hacen pasar por personas van a superar los tests hay un test que se llama el test de Turing, que te ponen a enfrentarte a una inteligencia artificial en una conversación y determinar si es un humano o una máquina. Todavía no la pasan, pero estoy seguro que en un año, 2 años, eso pues lo van a superar fácilmente. Pero, ¿qué aplicaciones tenemos esto a servicio al cliente? ¿Qué soluciones les podemos dar a nuestros clientes con esto? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer para que nuestro trabajo sea más productivo? Por ejemplo, no sé, pensemos en áreas comerciales. Podríamos tener una inteligencia artificial que nos genere propuestas, que no sé a ustedes, a mí me da mucha pereza hacer propuestas comerciales, o que nos permita controlar proyectos y nos generar una ruta de un proyecto cada vez que haya fallado algo, que se reestructure y que lo controle. Podemos hacer un montón de cosas y creo que el límite en eso es la creatividad. ¿Cómo podemos empezar con esto? Yo no llevo mucho tiempo en inteligencia artificial. Soy programador hace mucho rato, pero lo que he aprendido, lo he aprendido de pequeños pasos que he dado en temas a punta de tutoriales, a punta de aprender a hacer modelos, aprender a hacer redes neuronales. Les recomiendo 3 links muy importantes para terminar. Y eso. Primero, OpenAI. OpenAI es la empresa que está desarrollando sus modelos y tienen unos papers muy buenos sobre el estado del arte actual y todos los estudios sobre modelos de inteligencia artificial en todos los campos, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial, voz, clasificación, etc. Pueden entrar a la página openai.com y ahí ven los modelos y les va a servir mucho para que empiecen a entender este tema. Estudien matemática. La matemática y la estadística en esto es fundamental. Pueden empezar a hacer tutoriales prácticos. Ustedes son personas que entienden más haciendo que estudiando pues, de un libro. Pues métanse, por ejemplo, en tensorflow.org tutorials y ahí van a ver una serie desde lo más básico hasta modelos avanzados de cómo construirlos de forma fácil y realmente no les va a costar nada. Si quieren hacer tutoriales mucho más avanzados sobre modelos, por ejemplo, de visión artificial, pueden entrar a esta página PyImageSearch, donde van a tener un montón de cursos muy impresionantes orientados hacia la visión artificial. Dejo este espacio para resolver dudas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días, me llamo Ricardo y quiero preguntar a ustedes en Soca qué tanto usan este tipo de cosas, visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, ¿qué tanto lo usan? Sí, mira, en Sofka actualmente tenemos un área de inteligencia artificial y en el área de inteligencia artificial constantemente recibimos problemas de clientes y en algunos casos se pueden resolver con inteligencia artificial y hacemos implementaciones sobre eso, desde la conceptualización hasta la investigación hasta la implementación. Genial, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta, si alguien quiere trabajar con ustedes, ¿exigen algún nivel mínimo, algo parecido? Me corchaste.
Pues yo creo que simplemente es contactar al área de People Development y enviar tu perfil y lo que quieres hacer dentro de la compañía y ellas ya gestionarán el proceso. Realmente, las capacidades principales de esto que debe tener una persona es ser curioso y ser autodidacta y ser investigativo. Gracias, hombre. Vamos. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Cuando decís aprendan matemáticas, ¿de qué rama o de qué temas más o menos estaríamos hablando? Claro, desde álgebra lineal, cálculo y estadística, sobre todo. Y álgebra también. Álgebra lineal y álgebra. ¿Alguien más? Con respecto al test de Turing, ¿por qué dices que no lo pasan a hoy? Porque ningún proyecto comercial actual lo ha pasado. Supuestamente el proyecto de Google Duplex, me parece que era, que sacaron un video que atendía, que era una conversación entre una peluquería y un cliente y querían determinar, pues uno debía determinar quién era el cliente, quién era la peluquería, pero eso fue como bastante falso y era el que estaba más cercano. Actualmente no hay un proyecto comercial real que pase el test de Turing. Hay una inteligencia artificial, un bot realmente, que es de Facebook, que se llama Blender, o Blender, que pueden también buscarlo en la página de inteligencia artificial de Google, en AI Resource, perdón, de Google, no, de Facebook. Y es impresionante, es impresionante. Escríbanle, o sea, cacharréenlo. Y tiene conversaciones tan humanas y en momentos se hace dudar que estás hablando con una máquina. Pero vos detectas fallos que se quedan en un loop o que vuelven y preguntan lo mismo. Esas son los pequeños detalles que no dejan que vos estés seguro de que estás hablando con una persona. Tienen fallos, por ejemplo, de empatía o, por ejemplo, preguntas. Los modelos de lenguaje natural actualmente, usted le pregunta, los más avanzados, le preguntan cosas ilógicas, por ejemplo, ¿cuántos dedos tiene un tenedor? Y te responde, te inventa una respuesta, por lo general. Y, y pues un humano no, un humano te diría, bueno, ¿qué? O sea, pregúntame algo real. Son los pequeños tipsitos que no permiten que pasen, pero eso son cosas que están evolucionando. Les mostré el ejemplo del modelo de GPT-2 a GPT-3 y el crecimiento de 120x. Imagínense en un año, cuando salga GPT-4, cuando salga GPT-5, o un modelo que sea mejor que estos, lo que podría hacer. Aunque acá también hay un tema y es que eso lo está entrenando con texto humano. Entonces tiene también las mismas falencias que tenemos los humanos y sobre todo en Internet. Esos modelos son muy restrictivos y las empresas de pronto los implementan muy rápido porque tienden a ser tan humanos. Los humanos somos homofóbicos, somos agresivos y estas inteligencias en muchos casos tienen esos mismos comportamientos. Ok, yo voy a ahondar un poquito en el tema y es, hace unos años, un señor que es de apellido Loebner, realmente murió en el 2016, tenía un premio con respecto al test de Turing. Ese premio ha hecho que mucha gente se haya dedicado a pasar el test como tal. Entonces, sí hay cosas no comerciales, como lo dijo Sergio, pero sí hay inteligencias artificiales que pueden hacerte creer que son humanas. El test de Turing es un test donde tú, que eres una máquina con Machine Learning o una inteligencia artificial, te debes enfrentar a realmente una máquina de inteligencia artificial y un humano atienden a
a un juez. El juez hace la misma pregunta y el humano y la inteligencia artificial debe responder. Si el humano, que es el juez, no es capaz de distinguir la inteligencia artificial de lo otro, se considera que ha pasado el test de Turing. Ese test ya lo han roto varias cosas específicas en campos puntuales, ¿cierto? Ese test puntual. Entonces, realmente no hay algo comercial en el que tú puedas hacerlo de esa manera, pero sí hay inteligencias artificiales que hoy podrían convencerte de que son humanas sin serlo. Entonces, para que lo tengan ahí. El señor se llama Loeffner y el premio Loeffner todavía sigue estando vigente. A pesar de que el señor se murió en el 2016, hay compañías que lo siguen patrocinando. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una... Hola. Hola. Si yo quisiera usar este proyecto a nivel educativo, pues es viable. O sea, digamos, para que responda a preguntas de chicos de escuela o algo así. Sí, claro. A ver. ¿Crees que las respuestas pues pueden llegar a ser válidas? Coherentes. A ver, para eso ya hay modelos existentes. Hay modelos que se clasifican como QNAs, o sea, Question and Answer, que se podrían utilizar. Y ya hay implementaciones comerciales, Microsoft en su nube, o puedes generar modelos propios. Estos modelos que te acabo de mostrar, por ejemplo, el GPT-3 y el GPT-2 son restringidos. Para poder hacer uso de ellos, debes mandar una solicitud a OpenAI explicando de forma muy detallada cuál es el proyecto, para qué se va a hacer, cómo se va a comercializar, cuál es el cronograma del proyecto, y ellos te dan acceso. Pero actualmente, digamos, o sea, no es si es permitido, sino digamos, si como tal la tecnología soportaría que cualquier chico le preguntara cualquier cosa y él le diera una respuesta verídica. No que se inventara algo, sino que diera una respuesta verídica. Esos modelos no solamente inventan, ellos digamos que él se basa en lo que ya hay en Internet, pero si hay algo que no está en Internet, ¿cómo haría? No, tú tienes que entrenar el modelo. O sea, realmente los modelos no se entrenan solos. Debes entrenarlo. Busca QNA Model. Y ahí te va a pedir un montón de ejemplos. Siempre los modelos en Machine Learning necesitan datos para entrenarse. En este caso, los modelos de GPT son los datos, son scrapping que hace en Internet. Pero tú puedes entrenar el modelo. Son las capacidades de la red neuronal las que le dan como ese poder, el diseño de la red neuronal. Ah, perfecto. Listo. Gracias. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar algo que no sé si tenga que ver con esto. Claro. ¿Tú has tenido experiencia respecto al manejo de diferentes fuentes para un mismo proyecto? Es decir, una red neuronal o algún modelo debe tomar imágenes y texto y voz y combinarlas. ¿Y cómo te ha ido con eso? Imagen, texto y voz, no hemos tenido la oportunidad de combinar estos modelos. Siempre han sido modelos o de visión artificial o procesamiento del lenguaje natural. Ah, ok, tenía o de regresiones lineales. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? De la otra charla. Yo no sé, no lo sé, pero me gustaría que organicemos como un curso por lo menos de introducción a esos modelos. Yo tengo una cosita que, aprovechando el espacio, me gustaría preguntar: ¿cuál sería el tema que ustedes creerían de mayor relevancia para este tipo de espacios? Para preparar un tema al respecto. Ustedes, pues a todos los participantes iba dirigida esa pregunta. ¿Qué les gustaría que les enseñáramos para hacer un curso? ¿Qué quisieran aprender? ¿Ethical hacking?
de ¿Con Machine Learning. inteligencia artificial? Interesante. Voy a tratar de hacer algo al respecto. Yo creo que sería muy interesante ver reconstrucción 3D a partir de 2D. Perfecto. Súper avanzado tu tema. Pero posible. Absolutamente posible. ¿Alguien Y más? otro de pronto también tan específico sería aplicaciones en la agricultura. ¿Qué tanto ayuda? Porque sería más un tema de búsqueda que de estudio. Sí, Me encanta ese tema. en ese Ese, tema tengo un poquito de experiencia. Yo puedo darle un poquito al respecto. ¿Alguna otra idea? reconstrucción de imágenes. Bueno. ¿Nadie? Cómo hacer una red neuronal, librerías para hacer machine learning, no sé, o cómo hacer un robot con procesamiento de lenguaje natural y que aprenda. ¿No? Bueno, muchas gracias. Trataremos de hacer próximamente un curso que les parezca ilustrativo. ¿Cuántos quisieran un curso de cómo hacer un hola mundo en Python con Machine Learning? Escriban uno en el chat, por favor. Bueno, hay que hacerlo. Ok, ya que veo que hay interés en eso, ¿cuántos de ustedes les gustaría entender cómo toma decisiones un modelo de Machine Learning con Python? Marquen 2, por favor. ¿Cuántos quisieran saber con Python cómo descubrir similitudes entre imágenes? Marquen 3, por favor. Creo que me puedo quedar todo el día diciendo y van a marcar lo que yo diga. Bueno, esos son los 3 cursos que creemos que vamos a dar, chicos. Entonces, para que se hagan una idea de qué es lo que está. ¿Qué les recomiendo? Además de lo que ya Sergio recomendó antes, que es estudiar matemáticas aplicadas específicamente estadística, porque estadística les va a ayudar mucho. ¿Cuántos quisieran saber de dónde nació la estadística? Marquen 5, por favor. Es un curso bien interesante. Bueno, ese creo que no lo vamos a dictar. Así, sí. Listo. Además de eso, deben saber Python. Entonces, chicos, ¿cuántos quisieran aprender el curso básico de Python? Marquen 6. Por ahí ya hay gente que puso es que 7, 6. Listo. Entonces, qué bueno que hayan poquitos en el 6. Los que no sepan Python deberían estar en ese sitio. O sea, los primeros 3 que les contamos deberían saber Python, ¿cierto? Entonces, creo que empezaremos por el último, el de Python. Python básico para que entiendan el futuro. Realmente es muy sencillo aprenderlo si han usado algún otro lenguaje. Ahí está. Creo que esta era la encuesta que quería Sergio, ¿cierto? Listo. Muchas gracias, Duber. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la charla. Muy bueno. Muy amable. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan feliz tarde. Muy bien, hasta luego. Gracias, Natalia. Hasta luego.